Lo decíamos en titulares, ayer luego de una maratónica sesión, el diputado socialista Jaime Naranjo logró extender su discurso hasta la madrugada de hoy para que sus colegas Giorgio Jackson y Jorge Sabaj llegasen a votar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Esto por el proceso de compraventa de la minera Dominga desde la familia del mandatario al empresario Carlos Delano en 2010, que comprometía el pago de la tercera cuota a que el gobierno no declarase el sector como una zona de exclusión o lo convirtiera en un parque o reserva nacional. A esta hora, el primer titular del Mostrador dice así: se aprueba acusación constitucional contra presidente Piñera por 78 votos a favor. Cámara decide someter a juicio político al mandatario. Por supuesto, el reporteo es de Nicole Martínez, periodista de política del Mostrador, con quien ya hacemos contacto aquí en el Mostrador en la Clave. Buenos días, Nicole. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicole Martínez. Oye, hay una diputada con tu mismo nombre, es una candidata a diputada. Sí, de Revolución Democrática, que me confunden mucho en Twitter, pero para aclarar, no somos la misma persona. por eso lo menciono. Oye, a mí me pasó lo mismo hace unos meses atrás con una Macarena Fernández. Sé lo que se siente, Nicole, uno se siente ahí desplazado. Oye, Nicole, bueno, cuéntanos un poco los intríngulis de ayer, ¿no? Y nosotros ya hicimos en las primeras palabras de este programa algún análisis político de esto. Pero es que hay muchas aristas, por ejemplo, la señal de unidad que da la oposición, ¿no? Claro, primero quería decir que, nuestros colegas estuvieron toda la noche pendientes escribiendo esta nota y obviamente nosotros también viendo todo lo que se conversaba en la interna mientras el diputado Jaime Naranjo daba este discurso larguísimo, que duró 22 horas en total esta sesión para la acusación constitucional, expuso 15 horas el diputado Naranjo, y posteriormente se dio paso cerca de la 1:30 a la exposición del abogado del presidente Sebastián Piñera, y posteriormente a las intervenciones de los comités parlamentarios, que terminando entonces hace algún ratito, 7:55 terminó esta sesión con el voto favorable entonces que dio luz verde a esta acusación constitucional, 78 votos a favor, justito lo que necesitaban, 67 en contra y 3 abstenciones. Y hay que decir, importante también, que finalmente se llegó a este consenso de que el presidente no quedaba suspendido con esta decisión, que era un tema que había marcado también esta acusación por las dudas que existían respecto de si procedía o no una suspensión del mandatario, y finalmente hubo una conversación, un acuerdo también de no hincar tanto el diente en eso, sino que más bien asegurarse con los votos para aprobar esta acusación constitucional, más que caer en esta discusión de la interpretación de la ley de si correspondía o no a una suspensión del presidente Sebastián Piñera. Y también, hubo una votación respecto de que la votación que queda pendiente también para las 10, de quienes van a defender esta acusación en el Senado. Se había propuesto al mismo diputado Naranjo, también a Gabriel Silver y Marcelo Díaz. Sin embargo, eso se rechazó, así que ahora va a tener que llegar nuevas propuestas para votarla. Y estas 22 horas de sesión tuvieron varias cosas interesantes, una exposición, como decía, extensa del diputado Naranjo, donde los temas centrales fueron, por ejemplo, Escazú, que lo reiteró en varias oportunidades, también obviamente los conflictos de interés respecto de esta compraventa de Dominga con algunas medidas que ha tomado el gobierno del presidente Piñera, y esta demora en la declaración de la protección de algunos sectores medioambientales que fueron parte del discurso del diputado Naranjo, y hubo también varias cosas casi de películas que hubo en el proceso de esta acusación. Yo querría hacer un énfasis adicional, que la maratónica sesión que dio para tanto humor y broma contra el diputado Naranjo y otros, fue forzada, sí, por los diputados de derecha, que no dieron los votos para que se pudiera votar telemáticamente, remotamente. Entonces es bien raro, porque uno escucha a los diputados de derecha reclamando que esto es un show, que cómo, pero fueron ellos los que generaron eso. ¿Hay sensación de eso entre los diputados o quedó como en el limbo? Sí, está esa sensación. De hecho, lo reiteraron en distintas oportunidades los diputados de la oposición, que esto no era un tongo, como habían acusado varios, sino que era la única salida que habían encontrado para hacer frente a esta decisión de los diputados
oficialistas de no extender la posibilidad de hacer una votación telemática, atendiendo que habían varios todavía cumpliendo una cuarentena preventiva a pesar de tener PCR negativos, o también esperando resultados de PCR, que en el caso del diputado Sabac, que fue muy polémico también ese punto. Y ese punto se relevó en distintas oportunidades de traspasar también la responsabilidad de esta extensa jornada a los diputados oficialistas, porque ellos decían, ya teníamos los votos, entonces era muy difícil evitar que pudiéramos aprobar la acusación constitucional, en lo que dicen los diputados de la oposición. Y por eso dicen ellos que tuvieron que recurrir a esta estrategia de alargar lo más posible, considerando que no había un tope, digamos, de poder extender el discurso lo más posible hasta que pudiera llegar el diputado Giorgio Jackson, que era el voto 78, para poder aprobar esta acusación, y él terminaba su cuarentena a las 12 de la noche, por lo tanto a las 00 con un minuto con un segundo ya podía salir de su cuarentena, y eso es lo que realizó finalmente. Por eso se extiende este discurso, y hay una estrategia también por parte del oficialismo y en específico del abogado del presidente Piñera, que también tenía la posibilidad de extender hasta lo que él quisiera su discurso. No lo hizo así, se había especulado en algún momento que pudiera hacerlo hasta las 10 de la mañana, sin embargo acortó un poco, pero de todos modos fue bastante extensa su exposición también en la sesión. Claro, yo creo que en el análisis ya todo está como en un terreno de como el absurdo de la comedia, finalmente, en todas estas como vacíos de la ley que permiten extender un discurso, pero también, ahí yo concuerdo con lo que dice Federico, todo esto está impulsado desde un oficialismo que impidió el voto telemático, entendiendo que es circunstancial y más grande que todos nosotros en términos de dominio en la pandemia. O sea, no es un porque sí o porque no, los votos estaban, digamos, y solo no se podía votar porque circunstancialmente tuvieron que cumplir con los protocolos sanitarios y eso impedía que estuvieran en sala, no era que no estuvieran los votos. Entonces a mí me parece que son estrategias lícitas, todo parece medio absurdo, pero bueno, ¿qué más se podía hacer? ¿Qué pasa con esa idea de llevar a la Comisión de Ética al diputado Naranjo? Porque lo calificaron algunos diputados de RN como, comillas, vergüenza nacional, decían, especialmente por ese momento en que hace un intento de que no alcance el quórum o que no era el quórum necesario y queda un micrófono ahí medio abierto y tal. ¿Qué se sabe con esa idea de que avance o no? Sí, eso lo habían planteado diputados del oficialismo, porque finalmente, bueno, de hecho lo van a llevar, es el anuncio que hicieron, a propósito de algunas intervenciones específicas que hizo el diputado Naranjo en su discurso, en su exposición, que tenía que ver, por ejemplo, con si no le queda claro, se lo vuelvo a repetir, tengo problemas con el micrófono, no voy a seguir hasta que esto se arregle, etcétera. Entonces, esos puntos en particular fueron los que tomaron los diputados del oficialismo para anunciar que lo van a llevar a la Comisión de Ética. Eso ya está anunciado, por lo menos por parte de algunos parlamentarios del oficialismo, pero diría que además de eso, la mayor molestia es con el diputado Sabac, que tenía un PCR pendiente, que de hecho se expone a una multa por parte de la autoridad sanitaria por ingresar de todos modos al Congreso. Y ahí hubo una intervención también bastante tensa de algunos parlamentarios oficialistas y del diputado Diego Chalper, en particular de Renovación Nacional, que también le decía al diputado Asensio, que el jefe de bancada de la ADC, que lo iba a responsabilizar a él, es que el diputado Sabac finalmente daba positivo por haber expuesto al resto de los parlamentarios, y ahí hubo un intercambio también bastante duro entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición por el caso del diputado Sabac, que incluso fue más polémico que el del mismo Giorgio Jackson, al que también de alguna manera se buscaba, entre comillas, impedir el ingreso, o por lo menos retrasarlo, porque había autoridad de la Seremi de Salud en la puerta del Congreso. De hecho, los dos parlamentarios tuvieron que ingresar por una entrada alternativa para evitar la fiscalización. Fiscalizaron a los autos de los parlamentarios, sin embargo no estaban ya dentro, sino que ya habían ingresado. Y ese punto, el del diputado Sabac, podría ser el más complejo, diría yo, de la jornada, a propósito de lo que ha dicho la autoridad sanitaria, donde se expone también a las multas correspondientes por estos casos. Pero no hay que perder el foco. Sí, esto se generó por la negativa de los diputados oficialistas
de votar remotamente o telemáticamente, una cosa que se pudo haber hecho así sin todo esta parafernalia operática. Sí, la parafernalia operática la generó la derecha por defender al presidente Piñera, pero es que además envíen funcionarios de la Seremi que dependen del presidente de la República, porque dependen del Ministerio de Salud, a impedir la entrada de diputados y a fiscalizar, me parece ya de un mal gusto en copa larga. Pero mira, vámonos a los temas políticos. Perdón, te interrumpí. No solo agregar una cosa que de hecho ayer, lo que hablamos precisamente era eso, respecto de que todos sacaron su artillería, por decirlo así, porque todos sacaron todas las herramientas que tenían, por una parte del oficialismo, para evitar que se votara y se aprobara esta acusación constitucional, a pesar de que sabían de antemano que los votos estaban. De hecho, si hubiese sido el voto telemático, hubiesen tenido un voto más con el diputado Boric. Y por otro lado, la oposición obviamente tratando de buscar todas las herramientas que le permitieran con toda esta... Claro, si esa es la cancha, digamos, todas las herramientas se pusieron ahí... sobre la mesa. Exacto. Todos sacaron las herramientas disponibles que tenían, tanto para tratar de concretar sus distintos objetivos. Exacto. Nicole, ¿y con qué sensación se está quedando el ambiente político en este momento? Porque todos saben que esto es un reproche ético-político más que otra cosa, ¿no? Respecto al presidente de la República, la vergüenza que sometió al país cuando se supo estas triquiñuelas para evadir impuestos en paraísos fiscales, que se supo no por que él lo haya contado, ni que en Chile se hubiera sabido porque alguien lo dijo, no, por una investigación de periodistas internacionales, de un consorcio internacional de periodistas, donde aparece junto con hoy unos crápulas del mundo, es decir, como el club de los bandidos del mundo. Aparece investigado nuestro presidente de la República. Así surgió esto. Entonces, ¿hay conciencia en la clase política que este es un tema jurídico, político, ético, más que solamente jurídico? Yo diría que en la oposición sí está esa conciencia, y yo diría que en el oficialismo lo están limitando más bien al tema jurídico. De hecho, ese ha sido el argumento del oficialismo para ir en contra de esta acusación constitucional, que ellos dicen que ya la justicia lo zanjó, y por qué entonces los diputados tienen que pronunciarse sobre algo que, según ellos, ya está resuelto por la justicia, a pesar de que la investigación está abierta. O sea, hubo una investigación anterior que evidentemente ya terminó y es lo que se basan los diputados del oficialismo, pero hay otra investigación que está hoy día abierta, y ese punto parece no considerarlo tampoco los parlamentarios que estaban en contra de la acusación. Y además porque la investigación, que como bien recuerdas tú, está abierta, hubo una anterior, pero hoy día hay una abierta, es criminal, es por posible delito. Y esto no es por posible delito, esto es por infracción a la Constitución y a las leyes, que una de las normas constitucionales obliga a que el presidente de la República actúe con probidad. Eso es la acusación constitucional, no es si cometió delito o no, eso ya es facultad de la Fiscalía y de los tribunales de justicia, no del Congreso. Claro, y aquí está en entredicho la utilización política que hizo del cargo el presidente Piñera en beneficio de sus negocios. Por lo tanto, ahí está el componente político, que es lo que también los parlamentarios de la oposición relevan como justificación para realizar esta acusación constitucional, que además hay que recordar no es la primera. Hubo una anterior que no tuvo un buen resultado, también ahí hubo una mea culpa y una revisión, varios conflictos de la misma oposición por no lograr ponerse de acuerdo en esa oportunidad y en otras anteriores, y yo diría que entre los análisis respecto de tu pregunta, Federico, también hay análisis de aquello, de que la oposición logró finalmente unirse tras esta acusación constitucional que no había logrado en ocasiones anteriores, dada la gravedad, dicen ellos, de los hechos. Y ellos dicen que eso también grafica esta posibilidad de unir a este arco bastante variopinto de la oposición tras esta acusación constitucional que logró finalmente entonces hacer un trabajo conjunto. Ya aquí se mostró una unidad que había faltado en otra una unidad que no había, claro. Entonces ahí se logró algo, un hito también para la oposición con esta acusación constitucional, y ahora dicen que obviamente el camino está difícil en el Senado, pero que van a hacer todos los esfuerzos para convencer a los senadores de que esto no es una tincada política, sino que tiene un sustento
para poder llevar adelante esta acusación y que se apruebe en el Senado. Finalmente el gesto político o la señal política ya se dio con la aprobación, en todo caso, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Claro, eso ya está a la vista, el juicio político está hecho desde la Cámara de Diputados. Nicole Martínez, te queremos agradecer, además que sabemos que has tenido ahí una maratónica jornada junto también al diputado Naranjo. El reportero del Mostrador ha estado ahí permanente y atento, así que te deseamos una buena mañana de martes, ojalá y alcances a descansar un segundito. Un buen café para seguir. Sí, ¿no? Y en especial a los colegas que estuvieron ahí escribiendo la nota toda la noche y nosotros también, viendo algunas conversaciones, los efectos políticos que vamos a desarrollar también durante el día. Exacto. Sí. Bueno, nos quedaremos atentos ahí a la lectura a través del mostrador.cl. Muchas gracias a todos quienes reportearon, por cierto. Que estén bien. Buenos días. Muy buen día, Nicole Martínez. Buen día. Bueno, ya es momento de hacer la primera pausa de esta mañana, pero antes contarte que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch puedes ser socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y te invitamos a seguir conectado, ya volvemos con más aquí al Mostrador en La Clave. Estamos presentando el